Hola gente, ¿cómo andan? Soy Juanjo. Hoy les voy a mostrar cómo pueden hacer un login sencillo de usuario con PHP. Para eso necesitamos tener corriendo en nuestra computadora un servidor Apache y MySQL corriendo. Bien, voy a crear una nueva carpeta o un nuevo proyecto en este caso que se va a llamar login, ¿sí? Dentro de la carpeta www de nuestro servidor. Bien, ahora voy a abrir el Sublime Text. Voy a abrir esa carpeta que creé recién. Me voy a www, login, abrir. Perfecto, no tenemos nada aquí. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. ¿Sí? Lo vamos a guardar como index.html. ¿Por qué index? Porque index significa índice en inglés. Significa que cuando uno ingrese a nuestra computadora, a nuestra dirección de IP, o en nuestro caso localhost o 127.0.0.1, ingrese a la carpeta login, con lo primero que se va a topar va a ser con el index. O sea que ya se va a renderizar la página. Bien, vamos a guardarla entonces en la carpeta login. Ahora vamos, yo en este caso para ir adelantando un poquito más rápido voy a ingresar un snippet de HTML. Si en el título le podríamos poner login. Bien, vamos a crear entonces un formulario sencillito, ¿sí? Lo que hace el form es contener, digamos, las variables que vamos a recibir después con PHP. En el action todavía no le voy a poner nada, pero el action es lo que se va a comunicar con esta página de PHP. Bien, vamos a necesitar entonces tres tipos de input. ¿Sí? Input significan entradas. ¿Sí? La primera va a ser del tipo texto. Bien, la segunda va a ser del tipo password. A ver, tipo password. Y la última va a ser del tipo submit. Submit significa enviar. Perfecto, cuando vamos a un navegador, ingresamos 127.0.0.1 barra login, como yo les decía hoy, con lo primero que nos vamos a tomar es con este HTML que estuvimos haciendo aquí. Bien, si en submit nosotros le pondríamos un value, ¿sí? Esto lo que hace es cambiarme el texto de adentro del botón para enviar. ¿Sí? Vamos a ponerle ingresar en este caso porque es un login. Cuando actualizamos vemos que cambia. Ahora, este formulario está medio feito, así que lo que tendríamos que hacer es agregar una hoja de estilos. ¿Sí? Una hoja es un archivo CSS, significa Cascade Style Sheet. Significa hojas de estilo en cascada, que lo que nos permite es reutilizar ese código en varios archivos. Bien, para eso vamos a crear un nuevo archivo, ¿sí? Y vamos a guardarlo dentro de la carpeta login, pero vamos a crear una carpeta que se llame src. ¿Sí? Src es como una costumbre, digamos, que se usa para poder decir que ahí están las fuentes o los archivos que se utilizan, digamos, ¿sí? Aquí podríamos crear otra que se llame css para ir dividiendo, pero como el tutorial va a ser bastante sencillito, simplemente le voy a poner estilo.css a mi archivo. Perfecto, este estilo ya está, pero esta página no va a tomar nada de lo que yo escribo acá hasta que yo le diga en los encabezados, ¿sí? De nuestro archivo, o sea, cuando carga la página, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que cargar también conjunto con la página? Que en nuestro caso, entonces hacemos un link o una referencia a que este archivo, este estilo CSS existe. ¿Sí? La relación que tiene en cuanto al documento HTML es una hoja de estilos. ¿Sí? Y el href significa dónde está ese recurso. Que en este caso estamos en el mismo directorio que sería login, pero dentro de la carpeta src hay un archivo que se llama estilo.css. Perfecto. Ahora, nosotros tenemos un form, ¿sí? Podríamos darle, por ejemplo, un identificador o una clase para hacerlo un poco más dinámico, digamos, al tutorial. Bien, vamos a ponerle una clase entonces que se llame, no sé, formulario. Si esta clase todavía no existe, ya lo vamos a crear. Formulario. Epa, me faltó la L. Ahí está. Y la I latina. Disculpen. Perfecto, vamos a copiar para no tener errores. Esto sería formulario, bien. Las clases en CSS se definen con un punto, ¿sí?
Los identificadores se definen con un numeral, ¿sí? Si queremos definir un identificador, o sea, si queremos usar, perdón, un identificador, simplemente acá le ponemos ID igual, y entre comillas, el nombre que lo hayamos definido en la hoja de estilos CSS. Entonces, ahora este form va a tomar todos los estilos que nosotros escribamos aquí. Los estilos son la parte visual de nuestro programa, ¿sí? Bien. Formulario, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder centrar esto en nuestro HTML? Como para ponerlo un poco más llamativo visualmente. Tendríamos que primero definirle un ancho, ¿sí? Entonces definimos un ancho con width, sería la propiedad. Vamos a definir en cuanto a un porcentaje. A mí me gusta trabajar mucho con porcentajes, ¿sí? O la cantidad de ancho de alto que tenga según el viewport. Que viewport se define, por ejemplo, view width. Este es una unidad de medida también, ¿sí? Pero en este caso lo voy a hacer sencillito y le voy a dejar en porcentaje. Bien, tenemos un ancho de 30%. Perfecto, si esto guardamos y lo actualizamos aquí, vemos que no pasa nada. Porque sigue estando en donde empieza el documento, sí, que es arriba a la izquierda. Entonces, ahora ya que tenemos un ancho, también tendríamos que darle un margen, ¿sí? Los márgenes tienen derecha, izquierda, abajo y arriba. Si no definimos nada, él va a tomar dos valores. El primero va a ser para arriba y abajo y el segundo va a ser para izquierda-derecha. Entonces, si nosotros ya tenemos el 30%, nos sobra un 70%, que dividido 2, uno para la derecha y uno para la izquierda, nos queda un 35%. Una vez hecho esto, ahora sí actualizamos nuestra página y vemos que está perfectamente centrado. Ahora, al utilizar porcentajes, esto quiere decir que él va a ir tomando, ¿sí?, según el porcentaje de lo que tenga el navegador en ese momento para poder renderizar nuestra página. Bien, ahora para poder hacer que cada elemento esté uno abajo del otro, porque los elementos por defecto, los inputs, tienen un tipo de display, se llama la propiedad, que va en línea. Entonces se acomodan uno al lado del otro. Lo que tenemos que decirle es, punto, formulario, o sea, para la clase formulario, para el elemento que tenga la clase formulario, ¿sí?, todos los hijos de ese elemento, que en este caso sería estos tres que están acá adentro, ¿sí?, le vamos a decir que para formulario, todos los que coincidan. Si yo le quiero decir todos, le digo asterisco. En este caso yo quiero solamente los inputs, ¿sí?, porque puedo reutilizar después de esta clase. Perfecto, para todos los inputs entonces le tengo que cambiar el display y tiene que ser del tipo bloque. Una vez que actualicemos nuestra página, ¡pum!, ya tenemos nuestro formulario bastante sencillito. Bien, ahora, ¿qué hacemos con esto acá para darle un poco más de... no sé cómo decir esto... ayuda visual, digamos, al usuario, ¿sí? En vez de crear un label o algo que se hacía anteriormente, vamos a poner una propiedad de CSS, de HTML, perdón, que es un atributo, no una propiedad, un atributo, que se llama placeholder. ¿Sí? Este atributo, van a ver lo que nos permite hacer. Sí, voy a copiar y voy a pegarlo para hacerlo un poco más fácil. Bueno, aquí voy a poner, por ejemplo, no sé, usuario. Sí, y acá voy a poner contraseña. Contraseña. Bien. Ahora, acá capaz que me sale un carácter un poco medio raro. En vez de contraseña, ¿sí? ¿Ven? Aquí me apareció. Bueno, eso es lo que hace. El placeholder lo que hace es ponerme algo cuando yo escriba, sí, que eso se borre. Es como para que sepamos que acá esté el usuario y acá esté la contraseña. La contraseña acá no me salió la ñ. ¿Por qué? Porque hay que definir dentro del encabezado una meta etiqueta. Sí, que esa meta etiqueta lo que va a hacer es cambiarme el charset o el juego de caracteres. Sí, y me lo va a poner en UTF-8. Sí, que esa es la que permite las ñes y otro tipo de acentos y tildes medio raros, por así decirlo.
Bien, ahora necesitamos que este formulario se vaya a una página PHP. Ahora, ¿cuál va a ser esa página PHP? Por ejemplo, vamos a llamarla login.php, que todavía no está creada. Sí, pero vamos a crearla ahora. Vamos entonces a hacer un archivo nuevo, lo guardamos, se va a ir a, dijimos, login.php. Bien, guardamos. Ahora este login PHP lo que va a tener que hacer es recibir esas variables. ¿Sí? PHP se inicializa de esta forma. Bien, para recibir esas variables vamos a tener que primero indicarle al formulario con qué método me va a enviar. Entonces ponemos un método. Existen solamente dos, son get y post. En este caso yo voy a estar pasando por post. El método post lo envía por detrás de la página. ¿Sí? El método get es lo que vemos acá, por ejemplo, cuando hacemos login en Gmail, que aparecen un montón de cosas arriba en la dirección de URL. Eso es porque están pasando por get los parámetros. Bien, en este caso yo voy a utilizar post. Entonces le voy a decir a PHP que me guarde, por ejemplo, mi nombre de usuario y mi contraseña en una variable. Que yo lo voy a llamar, por ejemplo, no sé, vamos a hacerlo user, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a ver cómo recibimos las variables, sino pesos-post. Sí, y entre comillas, entre corchetes, perdón, y comillas simples, ponemos qué variable vamos a guardar dentro de esta variable. Bien, ¿cómo yo sé qué es esto? Acá no tengo nada, porque yo me olvidé de definir que se llame en el input text a donde va usuario. Vamos a ponerle un name, que sería un nombre para identificarlo, y vamos a ponerlo como usuario, por ejemplo. Sí, y en el otro, en el de abajo, contraseña, vamos a ponerle, traten de no usar en programación siempre las ñ, ¿sí? Pongan algo como, no sé, pass, ¿sí? Entonces tenemos usuario y pass, va a ser lo que vamos a tener que recibir del lado de PHP. Entonces, user user va a ser una variable que va a ser creada y que va a tomar el valor de usuario. ¿Sí? Este post está leyendo la variable de acá. Ahora necesitamos hacer lo mismo, pero para la contraseña. Entonces dijimos que nuestra contraseña se llama pass y lo único que hacemos es cambiamos la variable user a pass. Perfecto. Ya tendríamos esta variable, ¿sí? Del lado de PHP. Ahora, para mostrar estas variables, por ejemplo, hacemos un eco, ¿sí? Decimos su usuario es, ¿sí? Y con el punto, esto se concatenan las variables, ¿sí? Entonces puedo simplemente decirle su usuario es, por ejemplo, esto es solamente para mostrarle que vayan entendiendo cómo es que se comunican estas variables, digamos. Bien, entonces ponemos el usuario Juan, por ejemplo, la contraseña. Sí, se fue hasta login PHP, pero no hizo nada. A ver. Ahí está, perdón. ¿Ves? Ese usuario es ASD. Perfecto, porque es como que él se fue a esta página PHP. Ahora, nosotros no queremos que nos muestre algo así como su usuario es, sino que queremos comprobar con una base de datos, ¿sí? Si ese usuario y esa contraseña existen realmente. Bien, para eso vamos a irnos a nuestro localhost con phpMyAdmin. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva base de datos. Sí, en este caso la voy a hacer bien sencilla, la voy a poner login. Sí, la base de datos login va a tener una nueva tabla, voy a crear una tabla que se llame usuarios. ¿Sí? Que el número de columnas va a ser solamente 3, ¿sí? Porque necesito un identificador de usuario, necesito el nombre del usuario, o en este caso usuario y contraseña, ¿me entienden? Perfecto, vamos a hacer que el primero sea el ID-login, por así decirlo, o ID de usuario, ¿sí? Va a ser del tipo entero y necesitamos que esto se autoincremente para el día de mañana si se agregan más usuarios. En este caso vamos a tener solo uno porque es a fines prácticos. Vamos a tener dos tablas que se van a llamar una usuario y otra contra.
por así decirlo, ¿no? Estos van a ser del tipo variable de caracteres. Si vamos a ponerle, qué sé yo, 45 a cada uno. ¿Sí? Bien, entonces guardamos. Perfecto. Vamos a insertar un usuario ahora dentro de esta tabla para poder compararlo. Yo en este caso voy a crear un usuario que se va a llamar Juan y la contraseña va a ser ASD123. Perfecto. Esa es mi contraseña de Gmail, por favor no me la roben. Bien. Vamos entonces a ver cómo podemos comprobar con el login de usuario. A ver, ¿cómo hacemos entonces? Primero tendríamos que conectar a la base de datos. ¿Sí? ¿Cómo se conecta con una base de datos? Con otra hoja. Yo les recomiendo que lo hagan aparte, lo pueden hacer acá si quieren. Si vamos a crear un par de variables. Por ejemplo, host. ¿Sí? Host va a ser igual a localhost. Papá. Les recomiendo que esto lo hagan en un archivo separado y después incluyan la función include. Porque cada vez que se tengan que conectar a una base de datos lo pueden hacer solamente incrustando, digamos, esta hoja de PHP. Bien, tenemos entonces el host, el usuario de la BD, que es usuario... No, quiero repetir nombres de variables, así que vamos a poner todo lo que sea, vamos a poner de conexión, vamos a ponerle BD al final. Bien, el usuario en este caso es, perdón, root, mi usuario, sí, contraseña no tengo, así que pass BD va a ser igual a nada, sí, y lo último que tengo que hacer es la base de datos, obviamente, que en este caso se va a llamar login, nuestra base de datos, o sea, el nombre de la base de datos. Bien, ahora la función para conectar eso es mysql-connect, que ahora podemos ver, ¿sí? Y él va a tener que tomar tres parámetros que van a ser el host, el usuario de la BD y la contraseña de la base de datos. Ahora, esto a mí me apareció en azul porque no es una variable, sino que es una función. Nos damos cuenta que es una función porque le pasamos cosas dentro de unos paréntesis. Así que el resultado de esta función yo la voy a guardar dentro de una variable que se llame link, por ejemplo. Entonces link va a ser igual a esto. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es seleccionar una base de datos. Así que voy a hacer mysql-bajo... vamos a escribir nomás select db. Ahora me va a decir qué base de datos voy a seleccionar. Bueno, le voy a decir que la bd, coma, y le paso nuestra variable link, porque va a ser la conexión a esa bd. Bien, perfecto. Ahora una vez que ya tenemos esto, si ya tenemos hecha la conexión a la base de datos, aquí también podríamos decirle si nuestra base de datos, por ejemplo, tiene cosas con ñ o cosas así. Decimos algo como mysql-set charset y en el charset le volvemos a poner que sea UTF-8. ¿Sí? Eso es por si tiene ñes. En este caso no tenemos ñ, así que no le voy a poner. Bien. Una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer es decirle a... vamos a tener que comparar estas dos variables que recibimos acá, ¿sí? Con estos dos campos que tenemos acá, que serían usuario y contra. Como ya nos conectamos a la base de datos login, lo que tenemos que hacer es hacer una consulta a la base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos una consulta? Sí, guardamos dentro de una variable, por ejemplo, consulta, ¿no? O cons en este caso. Si voy a estar guardando dentro de un texto, lo que sería un select, sí, select asterisco from, no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a ver que es usuarios. Vamos a tener que escribir lo mismo acá. Sí, así que yo no le copio
y lo pego acá para hacerlo un poco más rápido al tutorial, ¿sí? Y que esto, no hace falta esas comillas. Sí, selecciona método de usuario. Perfecto. Ahora, lo que tengo que hacer es ejecutar esa consulta. ¿Cómo ejecuto esa consulta? MySQL -query. ¿Sí? Query significa consulta en inglés. Así que, ¿qué consulta le voy a hacer? Bueno, pues lo que guardé en la variable consulta. Perfecto. Ahora, lo que le tengo que decir es si tiene por lo menos un usuario o al menos un usuario. Sí, hay varias formas de comprobar. Yo les voy a mostrar, no sé, la más fácil para mí. Sí, le voy a decir sí. No, perdón. Primero, bueno, estaba medio nervioso porque estaba yendo medio rápido, así que puse pausa. Lo que tendríamos que hacer primero es armar la consulta. Primero, sí. Con esta variable, porque entonces le estaríamos diciendo a MySQL seleccionar método de usuario, ¿sí? Donde en este caso tenemos usuario y contra, así que le decimos donde usuario sea igual a, con comillas simples dentro de comillas doble vamos a poner texto de vuelta, así que vamos a decirle user, que sería nuestra variable que creamos aquí arriba. Ahora, donde usuario sea igual a usuario y contra sea igual a, que vamos a poner aquí, pass. Bien, entonces, si esta consulta se ejecuta correctamente, él nos va a devolver al menos una fila. Ahora, lo que tendríamos que, después de la consulta MySQL, vamos, o sea, esto va a ser un resultado, ¿sí? Es esta consulta. Entonces vamos a guardar esto dentro de un resultado. Vamos a ponerle REST, por ejemplo. Bien, entonces ahora tendríamos que preguntarle. Lo que yo le quería decir hoy es que hay varias formas de preguntarle. Podríamos recorrer las filas que nos devolvió el resultado. Podríamos guardarlo dentro de un array, no sé, podríamos hacer un montón de cosas. Pero para hacerla más corta, le preguntamos si tiene al menos una fila. O sea que quiere decir que nos devolvió algo porque este usuario y esta contraseña existen en la base de datos. Entonces, lo que le decimos es, si MySQL fecha array result, ¿sí? Que acá me puso result, pero nosotros guardamos la variable rest, así que le ponemos rest. Sí, si tiene al menos una, entonces le decimos si lo que nos devuelve el array es mayor que 0, o sea que tiene al menos un usuario, le decimos, qué sé yo, login exitoso. Acá lo que tendríamos que hacer es mostrar nuestra segunda pantalla, por así decir, de nuestra aplicación, donde nos muestre ya la parte a la cual tenemos que acceder de nuestro sistema, ¿sí? En este caso yo le voy a poner simplemente un eco, éxito. Perfecto. Ahora, si no, vamos a ponerle epa, en eco no va igual, perdón. Quedé pensando en eso. Ups. El usuario no existe. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando guardemos y probemos nuestra aplicación, vamos a ponerle Juan ASD 123. Bueno, acá nos dijo que el usuario no existe. ¿Por qué? Quizás porque no se pudo conectar a la base de datos. ¿Sí? No sé por qué puede estar pasando esto.
vamos a comprobar, vamos a hacer un eco consulta para ver qué está tirando en la consulta. Bien, apa, él está seleccionando usuarios donde contraseña se iguala, bueno, ya leyeron lo que dice ahí, lo voy a pegar acá, ¿sí? Donde usuario se iguala a Juan y contraseña se iguala, tendría que poner la variable password. Entonces, cuando esto se ejecute nuevamente, ¿sí? Nos va a decir éxito y ahora sí, es la variable ASD123 que fue lo que yo reenvié en el formulario. Bueno, vamos a sacar esto que es como debuguear una aplicación, vamos a decir, ¿sí? Ver qué es lo que está consultando. Vamos a comentarlo solamente porque les voy a mostrar algo después. Bien, entonces ahí ya tendríamos nuestra carga, digamos, de la página, ¿sí? Vamos a crear una página ahora, no sé, que diga, que tenga algo, ¿no? Que no sé. Vamos a hacer un HTML. A ver. Snippet. Ay, perdón, hay que guardar esto. Como HTML vamos a hacerle. No sé, que esta sea la página cuando ya inició. ¿Cómo la podremos llamar? No sé, se me ocurre. Vista. Vista.html. ¿Sí? Entonces, esta vista lo que va a hacer. Vamos a crearlo esto, o sea, va a ser un login contra inseguro porque si uno accede a vista HTML simplemente está accediendo al sistema y no está pasando por la comprobación de seguridad. Sí, hay muchas formas de comprobar la seguridad, en otros tutoriales quizás yo les voy a estar mostrando. Sí, en este caso yo lo quiero hacer bien rapidito y quiero, no sé, ponerle algo aquí, no sé, una tabla, ¿sí? Una tabla de usuarios, que adentro tenga usuarios. A ver, vamos a poner usuario. Sí, otro table head. Vamos a ponerle contraseña. A lo sí, qué sé yo, de acá que nos muestre. No me quiero perder mucho tiempo en esto. Que acá quizás tengamos una imagen, tengamos botones que lleven a otras cosas, cosas así. A ver. Bien, esto sería un table head. Acostúmbrense, las buenas costumbres son buenas. El table tiene que estar dentro de una etiqueta table head y después el table body, que sería el cuerpo de nuestro body, tiene que también tener las etiquetas table row, que sería la tr, y table data, que sería los td. Sí, en este caso, bueno, yo no voy a hacer la consulta a la base de datos y le voy a poner Juan. Sí, y otra contraseña. A ver, o bueno, vamos a ver si hacemos algo aquí medio rapidito. Cuesta cuando querés hacer las cosas rápido. Bien. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es, por ejemplo, si nos vamos a vista.html aquí, ¿sí? Entramos sin ningún tipo de seguridad. Esto está malísimo. Bien. Entonces, login PHP lo que tiene que hacer es, si la cantidad de filas que nos devolvió la respuesta, entonces vamos a hacer un header, que header significa algo así como el encabezamiento. Si vamos a modificar las cabeceras de esta página que recién acabamos de ingresar, entonces le decimos location, dos puntos, ¿sí? ¿Y a dónde se va a ir? Él se va a ir a vista.html. Perfecto. A donde recarguemos, él lo que va a hacer es una redirección, ¿sí? Y nos manda a vista.html demasiado rápido. Ok, esta es una forma de hacer un login, ¿sí? Esto es la redirección, ¿sí? Una vez que comprobamos que el usuario existe,
¿sí? Lo redirigimos. Ahora, otra opción sería hacer esto, un include, que es lo que yo le quería mostrar, para hacer con esta conexión, ¿sí? Este archivo en realidad yo lo que siempre hago es guardarlo, ¿sí? Esto, corto, y lo que hago es guardarlo, digamos, en otro archivo de PHP. Sí, que lo suelo llamar conexión PHP. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos para conectarnos a esa base de datos de vuelta? Tendríamos que hacer un include, ¿sí? Y le decimos conexión.php. Siempre hay que escribir bien las cosas porque si no, no sale. Acá yo le erré. ¿Sí? Sería conexión.php. Va a ser lo que vamos a incluir. Bien, cuando vayamos para atrás de vuelta, vamos... ¡Epa! Tenemos un error en la línea 12 porque no incluimos nada. Bien, él comprobó, o sea que eso ya está funcionando. Esto quiere decir que él ya tomó mi archivo conexión PHP porque acá lo incluyó. Si no, esto no me hubiese dado error en la línea 12, que es aquí, porque esto lo dejamos colgado. Bien, entonces no vamos a hacer la redirección. Sí, vamos a hacer un include y ahí sí vamos a incluirle al archivo sí, vista.html. Guardamos, actualizamos. A ver, Juan, ABCD, 1, 2, 3. ¿Ves? Ahora estamos dentro del login, pero aquí estamos incluyendo lo que sería vista HTML. Esta sería la segunda opción. Incluir archivos. ¿Sí? Una forma, digamos, que no puedan entrar a eso sería poniendo también en vista HTML, haciendo algo que se llaman las sesiones de usuario. ¿Sí? ¿Cómo se hacen las sesiones de usuario? Ahora, a mí me interesa más el otro método, que es el de redirigir hacia otra página. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es cambiarle la extensión y la voy a hacer vista.php. Igual PHP se puede incluir en cualquier parte del archivo. Bien, lo que voy a hacer entonces es, en vez de vista.html, lo que voy a hacer es vamos a renombrar el archivo y se va a llamar vista.php. Bien, entonces lo que va a hacer dentro del body, PHP tiene que estar antes incluso del HTML para hacer algo que se llama session start. Session-start es una... no necesita ningún parámetro intermedio. Si es para continuar o iniciar una nueva sesión. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es, dentro de nuestro PHP, si esto... O sea, bueno, ya saben, la consulta lo que compara que si el usuario existe o no. Entonces, si eso existe, vamos a darle un session start. Y vamos a guardar dentro. Y vamos a... dentro de unas variables que se llaman session. Si no pesos guión bajo sesión en la posición no sé, usuario es igual a nuestro usuario de allá arriba, que sería el user. ¿Sí? Entonces aquí nosotros seteamos una variable del tipo de sesión, ¿sí? En la posición usuario. Y que lo que tiene es nuestro user, que es nuestro nombre que le pasamos por el formulario. Bien. Entonces, nosotros en PHP, la vista PHP, lo que tendríamos que
comprobar es si esa sesión existe. Entonces le decimos si la variable de sesión. Uy, ¿cómo estamos? En la posición usuario es igual a vacío, o sea, no existe. Lo que vamos a hacer es, vamos a redirigir al usuario, header de vuelta. Bien, de acá va a ir en location. Se va a ir a dónde? Al index.html. Si él va a volver a la pantalla de inicio para poder loguearse nuevamente. Eso es por si intentan, digamos, entrar a vista.php sin haber pasado por el login. Lo que él va a comprobar es, primero, que si no existe esta variable de sesión usuario, lo que va a hacer es redirigirlo. Ahora, si no, si esto se cumple, o sea, si existe algo en la variable de sesión, lo que vamos a hacer es esto. Todo lo que esté encerrado dentro de dentro de estas llaves, sí se va a redirigir, se va a renderizar. Entonces, ¿qué vamos a renderizar? Todo el documento HTML. Entonces, cuando termine, simplemente lo que tendríamos que hacer, porque ese else va a estar incompleto, nos va a tirar un error PHP. Volvemos a abrir el PHP y simplemente cerramos el else. ¿Sí? Ven que acá ya me tomó que lo cierra acá. Perfecto. Entonces, actualizamos nuestra página. Me parece que hay que volver a probarla desde el principio. ¿Ves? Ahí fuimos a vista.php porque esa variable de sesión existe. Ahora, la variable de sesión no se va a destruir hasta que nosotros cerremos el navegador, ¿sí? Y lo volvamos a abrir. Ahora vamos a 127.001 barra login barra vista.php y vamos a ver que él nos va a redirigir al index.html. Bien, con esto no pudimos ingresar ya a esa página, ¿sí? Pero les voy a mostrar que, por ejemplo, si yo ingreso este tipo de usuario con esta contraseña, ¿sí? Me dice, ups, el usuario no existe. O sea que no puedo ingresar de esa forma. Ahora les voy a mostrar un truquito que consiste en algo que se llama SQL Injection. Sí, inyecciones SQL. La inyección SQL significa, hay que poner este comando, porque hay muchas inyecciones SQL, sí, pero les voy a mostrar la más conocida, que es O1 se igual a 1. ¿Está? Este código loco, vamos a ver qué es lo que está haciendo en realidad. Como ven, yo ingresé en vista PHP y ese usuario, sin embargo, no existe. O sea, vamos a ver por qué se ingresa sin tener... Eso es un fallo en seguridad. Sí, ¿se acuerdan que esto comentamos acá, el eco? Bien, ahora vamos a ver la consulta que está haciendo. Sí, y no vamos a procesar, digamos, todo esto. Así que yo simplemente lo voy a comentar. Y vamos a ver por qué ingresa igual. ¿Sí? Esto es algo de SQL, no de PHP. Entonces, volvemos a poner nuestra contraseña loca, que es como una llave maestra. ¿Sí? Y vemos cuál es la consulta y por qué se ejecuta de forma correcta. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, vamos a hacer esa consulta, vamos a pegar esa consulta y vamos a ver qué hace en la base de datos. ¿Sí? ¿Ven? Acá le estamos diciendo donde el usuario sea A, esto no existe. Pero cuando le decimos I, acá quiere decir que se tiene que cumplir la contraseña igual ¿a qué? Esto empezó a escribir acá la contraseña, pero yo con este carácter que fue el primero que escribí, cerré esta variable que sería un carácter. Acá yo tendría que haber puesto ASD123. Sin embargo, lo que hice fue poner solamente esto y él con esto ya cerró la consulta y pregunta o 1 sea igual a 1 y 1 siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, cuando consultemos la consulta,
nos va a tirar un resultado. Bien. Bien, entonces, para que no nos pase esto, que tenga esa falla de seguridad, digamos, tenemos que utilizar algo cuando guardemos la variable usuario para que no permitan poner este tipo de código malicioso, sí, por así llamarlo, que es una función de vuelta de MySQL que se llama MySQL-real escape string, que lo que dice el nombre de la función ya lo dice todo, digamos, que haga un escape real de los caracteres. Eso lo que hace es justamente eso. Vamos a ver cómo queda, ¿sí? Entonces le ponemos dentro la variable que vamos a guardar. Al final no fue tan sencillito el login de usuario. Pero bueno, ya con esto se dan una idea de lo que sería, cómo funciona PHP, cómo trabaja MySQL, etcétera. Ahora si actualizamos esta página vamos a poder ver qué es lo que realmente enviamos. ¿Ves? Entonces el acá lo que hace es ponerme una barra dentro de cada escape de caracteres de MySQL. Entonces esto no me va a permitir hacer ese login de usuario. ¿Sí? Sin embargo acá me va a tirar, ahora sí me va a tirar un error en la consulta. O no un error, sino que me va a decir un conjunto de 0 columnas. O sea, esto no existe en la base de datos. O sea que si volvemos a poner nuestro código y no le ponemos el eco, ¿sí? Ahí él sí me va a decir que este usuario no existe. O no me acuerdo si ya me dirigía. Bien, me va a decir que no existe. Ahora vamos a ir al login de vuelta. Voy a poner mi usuario verdadero y mi password verdadero. Y como podemos ver, ahí sí ingresamos al sistema. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Medio feo la interfaz gráfica, pero bueno, sirve con el objetivo. Un saludo, chao.